El otro día, la sesión pasada hablábamos del miedo y cómo el miedo estaba unido a la mente. El miedo psicológico. No estamos hablando del peligro físico y real que podemos sentir en un momento determinado. Estamos hablando del miedo psicológico. El miedo de la anticipación a lo que puede ocurrir. El miedo que yo tengo cuando voy a un examen y tengo miedo de suspender. El miedo que yo tengo cuando tengo un dolorcito en el hígado y no sé qué me va a pasar. Entonces ahí imagino y fantaseo con que voy a tener un tumor o no sé. Ahí decíamos que el miedo va unido íntimamente a la mente y que la mente funciona a través del tiempo. La mente realmente es un movimiento. Es el pensamiento que se mueve de un lado a otro. Lo que es el pensamiento necesita moverse a través del tiempo. Cuando estamos plenamente en el presente, en este ahora, muy conscientes de este momento, no pensamos. Cuando ponemos plena atención y plena presencia en este momento, pero plena, una presencia atenta, consciente, el pensamiento se para. Es imposible pensar. O sea, en el momento que pongo mucha atención en este momento, en este ahora, en este presente, no pienso. Por lo tanto, la mente o el pensamiento está unido al tiempo psicológico. El tiempo psicológico, que es también una invención de la mente, es un movimiento mental. El pasado y el futuro realmente decíamos que no existen. Porque todo pasa ahora. Y mañana, a esta hora, decíamos, es ahora. Mañana será ahora. O sea, todo pasa en este momento, en este presente. Decíamos, o entresacábamos, ¿no?, que los problemas están unidos a esa mente pensante, a ese pensamiento. Y que ese pensamiento está unido al pasado y al futuro. En el ahora nunca puede haber problema. Cuando hay un problema es cuando yo me voy al pasado o al futuro. Cuando yo pienso, ay, lo que me pasó antes con esta situación y lo que me va a pasar, ¿no?, otra vez, ¿no? Cuando la mente hace un movimiento entre pasado y futuro y sale del presente, de este ahora, donde hay plena atención, entonces surge el problema. Y el problema es sufrimiento. Porque ahora puede haber dolor físico. Ahora puede haber dolor y yo puedo sentir plenamente una tensión que tengo en el cuello, que es incómoda. Eso sí sucede ahora. Pero lo que yo me cuento sobre esa tensión o ese dolor que yo siento no sucede ahora. Eso es lo que me cuento a través del movimiento de la mente. Y me digo, hay que ver cómo me duele otra vez el puto cuello, que ya estoy cansado del cuello, de la tensión, y esto tiene que ser del niño este que no me deja tranquila, y yo me tenso aquí, y esto es que este niño no tiene arreglo, y yo no me voy a arreglar nunca, porque hay que ver que desde chica siempre estoy enferma, y cuando no tengo una cosa tengo otra. Todo eso es el movimiento de la mente. Y entonces me voy al pasado, comparo, y me voy al futuro, y me salgo del dolor, de lo real. Porque el dolor es real, a mí me duele aquí. Pero el dolor tiene una cualidad diferente del sufrimiento, del problema. El problema está unido al movimiento mental, al pasado y al futuro, donde yo comparo, donde yo llego a decirme que esto no va a acabar nunca, que esto siempre va a ser así, que yo voy a ser tan desgraciado como antes, o que no lo voy a conseguir, lo que quiero conseguir. El sufrimiento va
siempre identificado al movimiento de la mente y al tiempo. En el ahora puede haber dolor. Y si yo acepto al dolor, incluso físico, lo acepto totalmente, no hay sufrimiento. La cualidad del sufrimiento no tiene nada que ver con la cualidad del dolor. El dolor físico, bien aceptado totalmente, es simplemente dolor y puede ser muy doloroso. Pero si a esto le añadimos lo que yo me digo sobre el dolor, entonces el dolor se convierte en un dolor muy intenso, que además aumenta su intensidad y además le añado el sufrimiento. Esa es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor ocurre ahora, el sufrimiento es un movimiento de la mente. Y siempre va unido a un tiempo psicológico que realmente no existe porque todo pasa ahora. Por lo tanto, el miedo psicológico, ese miedo que yo decía antes, que está relacionado con lo que pasó y con lo que puede pasar otra vez, ese miedo es psicológico, no tiene una existencia real. ¿Vale? Porque yo quizás, cuando yo era pequeña, me sentí muy abandonada. Y eso fue real, porque al menos yo me lo conté así o lo sentí de esa manera. Mi madre o mi padre no me cuidaba lo suficiente, no me miraba. Como que no sentía yo una especie de abandono siempre, de estar sola. Y entonces eso lo tengo yo grabado en mi psique. Esa experiencia la tengo yo grabada en mi psique. Y entonces ahora que tengo 40 años y que tengo una separación con mi marido, o que mi marido se separa de mí, yo siento y me cuento y voy a la misma emoción que sentí entonces cuando era niña. Y entonces yo, aquí en este presente, estoy contactando con el pasado, que fue cuando yo me sentía abandonada o sola por parte de mi padre, de mi madre, de los dos, y estoy conectando con ese pasado que es un trauma que yo llevo dentro. Y que ahora, en este ahora, está apareciendo porque hay una situación muy parecida de abandono, en este caso no de mi padre, sino de mi pareja. Pero cuando mi pareja me abandona, yo simplemente lo que hago es conectar con el pasado. Y entonces, en este presente, donde yo estoy conectando con el pasado, ¿qué hace la mente? Porque hay que ver, ahora me voy a quedar sola, y qué voy a hacer yo, y este tío, y cómo me voy a yo a quedar sola con los dos niños que tengo, y de qué voy a vivir, y yo sola qué hago, porque eso es lo mismo que sentí yo cuando era una niña. Porque la niña no tiene poder, no tiene autosuficiencia para sentirse sola. El sentirse sola para una niña es un dolor, es un sufrimiento tremendo, porque ya no tiene herramientas para sobrevivir. Sin embargo, yo la mujer que soy ahora, si no me meto en el pasado, temiendo un futuro incierto, si yo soy consciente de que no pasa nada, yo soy una mujer, yo no soy esa niña del pasado, yo soy una mujer, y tengo ahora herramientas, o puedo tener herramientas y poder suficiente para que mi vida ahora no sea igual, o que yo este abandono no lo viva de la misma manera que lo viví cuando era pequeña. Lo que pasa es que el inconsciente funciona de esta manera. No sé si os acordáis de las casas antiguas, de los suelos antiguos. En casa de mi abuela, por ejemplo, había un pedazo de salón, un gran salón, porque sabéis que las casas antiguas de Cádiz eran muy grandes. Y entonces yo me acuerdo de un salón muy grande donde había baldosas blancas y negras, como un tablero de ajedrez. Y entonces yo me acuerdo que de pequeñito, yo con mis primos, pues había un gran espacio donde no había muebles, de aquello de lo grande que era, y entonces nosotros jugábamos como, teníamos que pisar las baldosas negras y no podíamos pisarlas, o al revés, podíamos pisar las blancas, pero las negras no, porque ahí perdía. Y me acuerdo que muchas veces nos empujábamos con la broma para que uno pisara la baldosa negra, ¿no?
El inconsciente funciona de la misma manera. En el inconsciente hay muchas baldosas negras y muchas baldosas blancas. Y están en el inconsciente. Tú no las conoces, ¿eh? A veces ni las recuerdas. Pero cada baldosa representa un momento de tu vida, un trauma. Un pequeño trauma o un gran trauma. Una experiencia traumática, una experiencia dolorosa. Estas son las negras. Y las blancas representan experiencias positivas. Y más o menos pueden estar equilibradas en número. Hay baldosas negras y baldosas blancas. Y toda la vida, a nivel inconsciente, ¿qué hacemos? Nos llevamos toda la vida pisando baldosas blancas y luego baldosas negras. Vamos intercambiando, sin darnos cuenta. A nivel consciente queremos estar pisando o caminando o situándonos en las baldosas blancas, que son como las situaciones positivas de la vida, los pensamientos positivos, las experiencias agradables. Pero a nivel inconsciente no me doy cuenta y más de una vez caigo en una baldosa negra. Eso me conecta directamente con una experiencia de dolor. Y a veces esta experiencia que yo vivo sintiendo que ha sido una casualidad o que la vida, qué mala suerte tengo en la vida, y yo me cuento que esto es una casualidad o que mala es la vida conmigo o cómo se portan los demás conmigo y yo qué he hecho para merecer esto y toda esta queja y este victimismo que yo me cuento, no me doy cuenta que eso está en un programa inconsciente que yo tengo, en mi propio inconsciente. Y que yo una y otra vez voy a pisar o voy a caer en las baldosas negras. ¿Sabéis qué hacíamos cuando éramos pequeños? Cuando caíamos en una baldosa negra, inmediatamente intentábamos salir de la baldosa negra para estar en lo permitido, en lo blanco, en la baldosa blanca. Y eso es lo que seguimos haciendo ahora. Cuando tenemos un momento en la vida complicado que nos produce miedo o dolor emocional, intentamos salir y escapar de mil maneras de esa situación, de esa baldosa. Y cuando yo hago eso, lo único que estoy haciendo es escaparme una y otra vez de mi pasado, de mi realidad inconsciente. Y claro, si yo no descubro cuántas baldosas negras hay en mi vida, en mi sombra, si yo no descubro esto y cómo son estas experiencias, yo sigo, sin darme cuenta, cayendo en las baldosas negras, intentando escaparme una y otra vez, pero no lo consigo, porque el tablero se repite, es limitado. Esa es mi vida. Mi vida consiste en caer una y otra vez del blanco al negro. Y cuando caigo en el blanco me siento bien, pero inevitablemente una y otra vez caeré en el negro y ahí me sentiré fatal. Me sentiré con un sentimiento de abandono, de apego, de frustración, de tristeza, de dolor, el cual yo no miraré y lo único que haré será intentar escaparme de esa baldosa. Y lo que hago continuamente con esto es perpetuar y repetir mi vida. En los mismos errores caigo una y otra vez porque esto se repite. Si yo no cambio nada de mi pasado, no puedo esperar un futuro mejor. ¿Entendéis? Estos son patrones de conducta que yo una y otra vez repito. Si yo sigo actuando en mi vida de la misma manera y sin mirar por qué actúo de esta manera o qué me hace actuar de esta manera, yo voy a repetir una y otra vez mi pasado. ¿Esto lo podéis entender? Porque no sé hacerlo de otra manera. Como no descubro un nuevo horizonte, yo sigo repitiendo y sigo cayendo en los mismos errores. Si yo no miro detenidamente en qué baldosa negra estoy ahora de mi vida, qué me está pasando, qué estoy sintiendo,
este miedo que yo siento por aquí, ¿de dónde me viene? Sí, parece que me está pasando esto que me está pasando ahora, pero ¿realmente este es el origen de esto o esto viene de atrás? Si yo no me paro y miro dentro de mí y empiezo a investigar exactamente qué es este dolor, esto se perpetúa. Y tu vida se va a convertir en una vida de frustración, cada vez más frustración. Pero si tú caes en una situación complicada, que te remueve, y te paras en esa baldosa negra, no intentas escaparte como los niños, sino simplemente te paras en ese momento de tu vida y te preguntas qué está pasando que yo me siento así. No lo esquives, mira exactamente qué te está pasando. Si tú te paras ahí, te preguntas, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué tengo yo que tomar en cuenta de esto que me está pasando? ¿Qué tengo yo que aprender de esta enfermedad incluso, de esta situación, de esta separación, de este abandono que yo siento? ¿Qué tengo yo que aprender? Ahí es donde yo me doy la oportunidad y empiezo a descubrirme, a autoconocerme. Ahí es donde mi vida puede empezar a cambiar y ya no perpetúo el pasado, ya no lo repito. Ahora voy a crear un futuro mejor, diferente. Así es como sucede. Yo ya me di cuenta con 51 años de comprobar que esto sucede de esta manera. Y como yo no soy el único que lo dice, hay tantos maestros que han dicho lo mismo, yo no me invento nada. Es mi propia experiencia directa, personal, y además hay un sinfín de terapeutas, de maestros espirituales que lo atestiguan, que lo dicen. Si tú no miras las baldosas negras, poco a poco tu cuerpo se va a resentir y al final aparece sin duda la enfermedad. Porque la enfermedad no es más que la emergencia, la manifestación de un conflicto. Y ahí es donde vamos a andar como realmente la enfermedad no existe, sino que la enfermedad no es más que un esfuerzo, como decía Jung, el gran psiquiatra, el gran psicoanalista, el discípulo de Freud, Carl Gustav Jung, decía que la enfermedad no es más que el esfuerzo que hace la naturaleza para sanarte. Hay personas que tienen que tener un cáncer para que se den cuenta de algo. Tiene que venir una enfermedad de esa atrocidad, de esa gravedad, para que toda su vida se remueva y se pregunten qué me está pasando a mí. Y eso es un poco lo que vamos a tratar en esa charla, en esa conferencia, ¿no? Entonces, fijaros, es como que te dicen cuando eres pequeño, y en eso estamos todos, y te dicen, no, tú tienes que pisar siempre las baldosas blancas, porque las negras no, las negras son el mal, entre comillas, y esas están prohibidas. Tú no puedes ser malo y no puedes estar en lo malo, no puedes. Y entonces tú intentas, a nivel consciente, pues, estar siempre en situaciones agradables, pensamientos positivos, en creencias placenteras, en las baldosas blancas, ¿no? Pero inevitablemente sabéis que una y otra vez van a salir las negras, porque claro, mi vida está compuesta de negras y blancas. Entonces, claro, me quiero quedar en las blancas y huyo de las negras. Al huir de las blancas inmediatamente, al huir de las negras, o al querer permanecer en las blancas, inevitablemente, más tarde o más temprano en mi vida, voy a pasar por las negras también. En esta dimensión dual es así. No hay nadie, nunca ocurrió, que sea completamente feliz y que no le pase nada negativo. A todo el mundo, más tarde o más temprano, le pasan cosas de las que podemos considerar o podemos llamar negativas, desagradables, ¿vale? Entonces, como esto lo sabemos, vamos a seguir evitando mirar qué pasa dentro de mí con esta situación,
a la que yo califico de mala suerte o de negativa, o a quien yo echo la culpa al otro? ¿O voy a mirar realmente esta baldosa que me está diciendo? ¿Qué mensaje me trae? ¿Yo puedo gestionar esta situación de una manera diferente a como lo he hecho siempre? Eso es el autodescubrimiento y es la autorrealización, ¿no? Es cada vez que pase algo en tu vida, pararte, sentirte, reconocer que algo está pasando dentro de ti y mirar dentro de ti qué está pasando. Pues claro, fuera pasan cosas, pero con lo que pasa fuera, ¿qué siento yo? ¿Y cómo lo hago yo? ¿Será que yo estoy atrayendo una y otra vez estas situaciones sin darme cuenta? ¿Será que está en mi destino de vida el una y otra vez que se repita todo esto? ¿Yo quiero seguir así realmente? Claro, nos dicen desde pequeños que tú tienes que conseguir algo. Tienes que conseguirse de una manera determinada. Y además, tú en función del castigo y la recompensa, sobre todo de tus padres, del colegio, de la educación, lo que intentas es continuamente conseguir la recompensa, porque el castigo es desagradable. Entonces tú vas viviendo experiencias de recompensa y castigo, ¿vale? Entonces, tú vas construyendo la vida a través de experiencias negativas, agradables, desagradables, el bien y el mal, ¿no? ¿Y qué haces tú? Tú vas construyendo una idea de lo que tienes que llegar a ser. Tú tienes un yo idealizado de cómo tendrías que ser tú para que todo el mundo te recompensara, para que el mundo no te castigara, o al menos los demás, los más cercanos. Entonces, el niño que vive experiencias de todo tipo, en esa dualidad pues va diciendo esto está mal, o se lo dice, esto está mal y esto está bien. Entonces, esto lo rechazo y esto lo quiero. Y ahí me voy construyendo una idea del yo que tengo que conseguir. Podríamos llamar yo ideal. Yo tengo una idea o un ideal de mí, de cómo yo tengo que llegar a ser, ¿entendéis? Y así ando toda la vida. Tengo experiencias de todo tipo en función de mi tablero de ajedrez, de mi inconsciente y de mi destino, pero yo lucho contra ese destino porque yo quiero llegar a ser de esta manera, que es lo que mi papá me decía, lo que yo sentía, lo que el profe o la maestra nos decía una y otra vez. Que yo no puedo ser así, tengo que ser así, porque si no, no me aceptan. Yo me voy construyendo una idea de mí. Y el sufrimiento y la lucha está precisamente en eso. Cada vez que yo tengo una experiencia donde yo me juzgo, yo mismo o los demás, me juzgo que no lo he hecho bien, eso se aparta del ideal que yo tengo de mí. Por lo tanto, eso me causa mucha frustración, mucho dolor, mucho sufrimiento. Con lo que me juzgo, me siento culpable conmigo. A veces me siento culpable con el otro para no sentirme conmigo culpable porque es demasiado, ¿no? Ya no puedo más. Y entonces yo voy construyendo un yo idealizado que normalmente no alcanzo. Las personas muy exigentes luchan toda la vida con esta exigencia que tienen de conseguir este ideal. Y a pesar de sus esfuerzos, nunca lo alcanzan. Yo lo intenté durante más de 35 años. Y al final acabé con una depresión profunda. Porque a pesar de mis esfuerzos, yo no alcanzaba ese ideal que yo me había puesto. Un ideal utópico, claro. Y las personas que no son nada exigentes, que tienen un programa de pereza, estos ya alucinan ya. Estos ocultan su baja autoestima y la adornan de muchas maneras, para no mirar lo poco que se quieren. Estos se inventan otra película diferente. Estos ya viven en el fracaso y por lo tanto se inventan una historia de que hay que ver lo tío que es el tío, lo rígido que es, o hay que ver lo hiperresponsable, o que coño, que aquí venimos a vivir y a disfrutar de la vida, pero en el fondo tienen una frustración
total con ellos mismos. Y otros, claro, otros no lo pueden disimular. Otros están frustrados y viven amargados casi desde que nacen hasta que se mueren. Y ahí ya la autoestima por los suelos, donde yo siento que no valgo para nada, que realmente soy torpe, que soy tonto o tonta y no tengo nada que hacer. Y este es mi destino de vida. Y claro, transitan en la vida con mucho sufrimiento. De cualquier manera, todos sufren, o todos sufrimos, tratando de alcanzar algo que es ilusorio. Es la idea que yo me he hecho de lo que tengo que llegar a ser o conseguir. Ese es el sufrimiento del ser humano. De manera que yo una y otra vez me comparo con los demás. Y si lo hago bien, me comparo con otro que está por encima mía. Por lo tanto, no he llegado o no he hecho lo suficiente. Tengo que llegar a esa idea que quiero conseguir para no sé qué, para demostrarme a mí o a los demás que yo valgo. Y ahí viene mucho sufrimiento, muchísimo sufrimiento. Entonces yo, si mis experiencias son agradables y consigo normalmente lo que busco, pues esa idea de mí se va fortaleciendo. Pero llegará un momento en que esto se caiga, porque la exigencia mueve más exigencia. Y el otro o la otra, pues como es un fracasado y siente el fracaso desde siempre, se inventará otra manera de gestionar su vida, pero siempre sufriendo mucho. Y entonces, en una intensa presencia, cuando tú sales de este movimiento de la mente, entre el pasado y el futuro, y tú estás aquí y ahora, plenamente presente en este momento, plenamente presente, y eso significa muy atento a esto, a este momento, a ti, a este momento, yo te pregunto, ¿cuál es el problema? ¿Ahora? Ahora, justamente ahora, si estás plenamente presente, yo te pregunto, ¿hay algún problema ahora? Y alguno me puede decir, sí, claro, ahora, no, el problema, cuando salga de aquí tengo el problema en mi casa. Sí, pero porque ya ha aparecido el pensamiento. Y si ha aparecido el pensamiento, no estabas aquí y ahora. Estabas ya pensando en un futuro. Y claro, pensando en el futuro, aparece la comparación, lo voy a conseguir, no lo voy a conseguir, el conflicto porque no acepto lo que tengo o no tengo herramientas para... Y no estoy hablando de resignación, ¿eh? Estoy hablando que cuando vivo en el presente, cuando mi vida se desarrolla sobre todo aquí y ahora, y tomando conciencia de lo que pasa dentro de mí, poco a poco voy desarrollando una claridad mental, una sabiduría, una intuición, una inteligencia emocional que no tiene nada que ver con lo que yo he desarrollado hasta ahora. Eso es lo que estoy diciendo. No significa que tú no tengas un problema en casa que es que, no sé, que se te esté muriendo el perro. Hombre, a ver, no sé hasta qué punto eso es un problema, porque la muerte realmente lo hemos convertido en un problema también, cuando la muerte es algo que va a suceder. Si tú quieres convertirlo en un problema, o tu mente, tu ego quiere convertirlo en un problema, está bien, tienes derecho. Pero desde que nacemos ya sabemos que vamos a morir. Entonces ya tú conviertes en un problema algo que es natural. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Convertimos en problemas cosas que forman parte de nuestra humanidad y de esta dimensión. Es como la vida representa la baldosa blanca y la muerte representa la negra. Y como yo sigo insistiendo en pisar siempre las blancas o caminar por las blancas,
Pues a mí me luce el pelo de esta manera, porque no acepto las negras. Ni siquiera me pongo a pensar, a mirar, a reflexionar y a meditar qué es la muerte. Simplemente cuando alguien me habla de la muerte o toco con mi propia muerte, me da miedo y salgo y me escapo. Y no medito en la muerte. No tomo conciencia de que la muerte es una liberación. Al menos yo así lo siento. Una liberación porque tú no mueres realmente, muere tu cuerpo. Pero claro, si te da miedo y tú sigues en el viejo paradigma de que la muerte está al final de todo, eso es lo que se cuenta el ego, pues claro, si te quedas ahí y no investigas, pues tú vas a seguir en esa misma pauta, en ese mismo patrón mental. Vas a seguir creyéndote eso y te aseguro que da igual. Aunque te sigas escapando, la muerte va a venir un día. Pero si tú, aunque te dé miedo, meditas, miras hacia adentro y miras a la muerte de cerca y ves su naturaleza profunda, le vas perdiendo el miedo a la muerte. Le vas perdiendo el miedo a la muerte. Y si le pierdes el miedo a la muerte, se lo pierdes a todo. Y si no queréis mirar la muerte, mirar cosas más sencillas. Más de andar por casa. ¿De qué manera estáis condicionados? ¿De qué manera manejáis programas antiguos, pasados, que no os pertenecen? Que igual es de la abuela. Y tú lo traes en la información celular. Porque así es en muchas ocasiones. Igual es lo que sentiste en el vientre de tu madre. Y todavía lo tienes ahí en tus células. Investiga. Búscate a alguien que te ayude, que te acompañe, que te facilite. Introdúcete en un grupo de trabajo, de desarrollo personal. Y a partir de ahí ya me cuentas. Ya verás todo lo que descubres, ¿no? Cuando uno en meditación conecta con el ahora, con el puro presente y la plena presencia, ahí no hay problema. Los problemas aparecen después cuando aparece el pensamiento. Y cuando yo pienso, en función de mis programas y de cómo yo he etiquetado y la humanidad ha etiquetado de problemas cantidad de cosas, pues ahí es donde yo sufro. ¿Vale? Cuando yo me enfrento a un examen y me da miedo de suspenderlo, ¿vale? Ahí es donde viene el sufrimiento. Porque si yo suspendo, ¿qué me cuento a mí o qué siento conmigo? ¿O qué van a pensar los demás? Pero suspender un examen en sí no es un problema, no causa sufrimiento. La cosa es lo que tú te cuentas si lo suspendes. ¿Cómo tú te juzgas? ¿O cómo te juzgan tus padres si suspendes y tú lo haces tuyo? Ese es el problema y el sufrimiento. Pero si tú suspendes un examen y te dices, no pasa nada, en septiembre lo voy a aprobar. Y no pasa nada. Y te aseguro que con esa capacidad no pasa nada y apruebas en septiembre. Porque de los errores se aprende. Pero si estás abierta, si no te enteras o no te quieres enterar, si te mueves en la queja y en el victimismo, ya te aseguro que vas a tener más sufrimiento en tu vida. Pero si eso es lo que eliges, está bien para ti. Gracias.